Jueces 11 simplemente sigue adelante en la historia donde termina Jueces capítulo 10. Hasta ese momento miramos dos nuevos jueces, ¿verdad? Ya hemos mirado a Antoniel, Ehud, Ahod, mismas personas, Samgar, luego Débora y Gedeón, luego Abimelech. No sé, no creo que es un juez, pero ya expliqué todo eso. Luego miramos a Tolá el domingo pasado en el capítulo 10 y el verso 1 y el 2, más solamente dos textos hablando de él. No nos dice de quién libró el pueblo, qué tanto tiempo estaban bajo opresión, no sabemos, no nos dice, pero sí nos dice la duración de paz que hubo mientras que él era un juez, el cual era 23 años. ¿Okay? Hizo buen trabajo. Y luego después encontramos otro juez que duró bien, que no nos dice de quién libró el pueblo, pero sí nos dice que había librado, pero tampoco nos dice qué tanto duró la opresión. No sabemos, pero otra vez más sí nos dice qué tanto tiempo duró la paz durante su tiempo como juez. Y ese era 22 años. Y luego miramos 45 años de paz. Y hicieron buen trabajo esos jueces, aunque no había casi nada dicho de ellos, solamente un poco más en Jair, el cual nos dice que tenía 30 hijos, que cada uno de esos hijos gobernaba a 30 ciudades. Obviamente tenía cierta influencia dentro del pueblo y hizo buen trabajo. Y también llega a implicar que 30 hijos no salen de una sola mujer, es muy probablemente casi 100% tenía más que una sola esposa, ¿ok? Va a ser un poco difícil que una mujer tenga 30 hijos. Ahora vamos a entrar en el capítulo 11. Al finalizar el capítulo 10, o en medio del verso 6 hasta finalizar, llegamos a mirar la condición en que se encontraba el pueblo de Israel bajo esos tiempos, ¿verdad? Y lo que llegamos a mirar es que en este tiempo había una idolatría muy tremenda, el cual no se expresa hasta este momento, no se ha llegado a expresar. Porque fue muy diferente el apartamiento de ellos de Dios que las otras ocasiones en el capítulo 10. ¿Qué lo hizo distinto? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Abi? Pues para empezar, quedaron un montón de dioses de todos los pueblos, ¿no? Yeah. Que sea politeísmo al extremo. Exactamente. La idolatría, hasta ese momento lo que hemos mirado, además, si regresaban a Baal, a los árboles rituales de acera, ¿verdad? A eso, se limitaba a eso hasta esos momentos. Pero aquí en el capítulo 10, en el verso 6 dice que se apartaron sirviendo a 7 diferentes grupos de dioses, ¿verdad? De diferentes naciones. Los Baales, Astartes, de Sira, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos, ¿verdad? Eran bastantes que estaban sirviendo. No habían mirado tal clase de idolatría hasta este momento. Por lo tanto, Dios expresa en gran manera que está bien enojado, irritado con ellos, y luego que lo que el pueblo de Dios comienza a clamar a Jehová cuando son oprimidos por parte de los amonitas y los filisteos. Y luego Dios dice, no me clamen a mí, clamen a sus dioses, que ellos los libren. Y obviamente, ¿qué es lo que iba a suceder? Los dioses no los iban a librar. Estaban viviendo bajo opresión. Y luego después logramos mirar que el pueblo de Dios comienza a hacer cambios y vuelven a Dios. Y ahora al finalizar el verso 17 y 18, ahora están buscando a alguien que los esté liderando.
¿Okay? Aquí es donde comenzamos en el capítulo 11. Abby, ¿nos puedes leer el capítulo 11 y el verso 1 al 11? Y vamos a mirar nuestra primera parte del bosquejo. Vamos a mirar acerca de Jefté, el cual es llamado a ser juez. Abby. Jefté el galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefté, y la mujer de Galad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Después de cierto tiempo sucedió que los amonitas pelearon contra Israel, y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galad: ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuro? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. Jefté respondió a los ancianos de Galad: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré yo el jefe de ustedes? Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: el Señor es testigo de nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Otra vez más, el pueblo ya estaban llegando a una desesperación tremenda. ¿Okay? Y miramos, aquí se nos introduce a este personaje llamado Jefté. ¿Okay? Un personaje no común, ¿verdad? ¿Qué es lo que sobresale o qué es lo que salta de las páginas cuando estamos mirando a este hombre, Jefté? Algo un poco semejante a Abimelech, ¿verdad? Abimelech él vino de una mujer concubina, ¿verdad? No era de la esposa de Gedeón, ¿verdad? ¿Qué es lo que salta aquí? Él era hijo de una prostituta, ¿verdad? Prostituta. Y creo que debería haber puesto esto en las explicaciones, pero Dios puede utilizar a cualquier persona para que haga su obra. ¿Okay? Esto es importante de entender. No importa qué es tu historia, no importa de dónde vienes, no importa qué tan educado o qué tan menospreciado puedes ser bajo los ojos de las personas, Dios puede usar a cualquier persona para hacer su obra. Llegó a utilizar a Rahab, ¿okay? A una moabita llamada Ruth. ¿Okay? Y Dios puede usar a personas para llevar a cabo su obra, como llegó a usar a Jefté, ese hombre de gran fe, aunque era un hijo de una prostituta. ¿Okay? Ahora, siendo que Israel se había purificado de sus pecados, ya habían pedido perdón de su idolatría extrema, ahora estaban buscando a uno que los llegara a liderar. Lo que llegamos a mirar en versos 17 y 18 del capítulo 10. Y es en este tiempo que somos introducidos a Jefté, un guerrero valiente. Muy bien, nomás con decir guerrero valiente ya llega a cumplir los requisitos que lo que el pueblo de Dios estaba buscando, ¿verdad? Queremos a alguien que pueda luchar por nosotros. Y luego se dirigen hacia Jefté, este guerrero valiente, el hijo ilegítimo, porque no era hijo verdadero de Galaad, porque era un hijo por medio de una prostituta. Y los hijos, llegamos a mirar que los hijos legítimos, los que eran hijos verdaderos, ¿qué es lo que hicieron con Jefté? Lo sacaron de la familia, lo echaron fuera de la familia. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué piensa? No eres parte de esa familia en realidad, ¿verdad? Tú viniste de parte, lo más peor de lo peor, ¿verdad?
de una mujer prostituta. Eso nos recuerda mucho de la historia de Abraham y Agar. Aunque Agar no era prostituta, era una esclava dentro de su gobierno, ¿verdad? De una esclava de Sara que llegaron a agarrar de Egipto. Sin embargo, aunque Abraham tuvo un hijo con ella, Ismael no era un hijo legítimo de Abraham. Por lo tanto, cuando se llega el momento de darle el enfoque al hijo principal, ¿cuál era Isaac? ¿Qué es lo que hace? Lo echan fuera, ¿verdad? Bueno, los hijos ilegítimos no tienen posesión, no tienen lugar en la familia. Los hijos ilegítimos no llegan a heredar lo que los hijos legítimos sí llegan a tener. No tienen derechos dentro de la familia y la herencia, ¿ok? Por eso lo llegan a echar fuera en el verso 2. Pero parece ser que la comunidad también llegaron de igual manera a involucrarse en excluir a Jefté también de su familia. Estaban de acuerdo en lo que se estaba llevando a cabo. En el verso 7 dice, pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? Entonces también los ancianos del pueblo también estaban involucrados también o sea, si dieron su aprobación o en alguna manera directa, hey, tú no tienes lugar con esa familia, vamos a echarte fuera. El punto es que no solamente su familia lo desechó, sino que también los ancianos del pueblo también lo llegaron a desechar. ¿Okay? Y creo que todo esto simplemente engrandece más lo que él llega a hacer más tarde en este capítulo. ¿Okay? Jefté llegó a huir de su familia y se fue a la tierra de Tob, que viene siendo hacia la dirección de Damasco. ¿Okay? Podemos mirar en una mapa, es hacia la dirección de Damasco. Y un número de hombres ociosos, ¿okay?, se juntaron con él para formar un pequeño, podemos decir, en inglés es un pequeño militia, ¿verdad? Un grupo de soldados, pequeño ejército. Pero siempre cuando se juntan personas ociosas, normalmente no termina bien las cosas, ¿ok? En tiempo de desesperación, los israelitas, especialmente los ancianos, miran hacia Jefté para guiarlos en contra de los amonitas. No había nadie que los pudiera guiar, ¿ok? Y es curioso cómo circunstancias políticas llevan a personas a buscar alianzas en lugares muy curiosos, ¿verdad? ¿Por qué es que ahora? Porque estamos en grandes problemas, en mucha opresión y vamos a enfrentarnos contra el enemigo. ¿Por qué es que ahora buscan a aquel que habían desechado? ¿Por qué no había un valiente entre ellos para levantarse y hacer algo en contra del enemigo? Es curioso cómo trabajan las cosas, ¿verdad? Es como... ¿cómo se dice? Donde hacemos algo y luego vuelve eso otra vez más, como una cachetada en la cara, ¿verdad? O algo así. ¿Cómo es que van a venir otra vez más a mí? ¿Con qué cara? Como dice Jerry. ¿Con qué cara vienen conmigo? Ustedes mismos me habían desechado y ahora quieren que yo vaya y pelee por ustedes. No. Si no fueran las circunstancias así, ¿ustedes piensan que los ancianos hubieran ido con Jefté a ir a preguntarle, ¿puedes ser nuestro líder? Si las circunstancias eran diferentes. No iba a ser así. No, ellos no iban a pedirle nada. Ya lo habían desechado, no lo querían a él. Ahora, pero la desesperación de personas nos llevan a tomar decisiones bien drásticas que nunca haríamos en circunstancias normales. ¿Okay? Ahora, podemos mirar también una semejanza entre lo que los israelitas hicieron con Jehová y lo que llegaron a hacer el pueblo ahí con Jefté. ¿Qué es lo que hicieron con Jehová en el capítulo 10? Angela?
¿Qué es lo que hicieron los israelitas con Jehová? Verso 6, ¿qué es lo que dice? Pero lo desecharon. Ya no te queremos. No te necesitamos. No queremos nada que ver contigo. Se apartaron de él. Y ahora, ¿qué es lo que llegaron a hacer con Jefté? Tú eres un hijo ilegítimo. No te queremos. No te queremos dentro de nuestra sociedad. Es como lo más peor de lo peor. Salte de aquí y lo echan fuera y él llega a huir. Y luego cuando se ponen difíciles las cosas, ¿qué es lo que hacen con Jehová? Por favor, líbranos. Y luego, ¿qué es lo que hacen con Jefté? Se pone difícil la cosa, por favor, líbranos. Si miren, hay una gran semejanza aquí. Ahora, Jefté llegó a aceptar librarlos, pero ¿bajo qué condición? ¿Bajo qué condición Jefté dijo, yo los voy a librar? Está bien, pero yo tengo condiciones. ¿Qué era eso? ¿Yanira? Okay, yeah. Hay otras versiones, no sé cómo dicen otras versiones. La que leyó Abby es la Biblia de las Américas o la nueva Biblia de las Américas. ¿La nueva? Ok. 2.0. Dice que él fue el que estaba pidiendo ser jefe. La versión mejor que yo tengo, dice que yo iba a ser tu caudillo. Quería ser su caudillo. Otra vez, como quiera, llega a ser la misma cosa. Vamos a ser el jefe. Yo quiero ser el jefe de ustedes. Y si ustedes dan esa aprobación, entonces yo voy a ir a pelear por ustedes. ¿Ok? Y así le dieron ese lugar. Ellos hicieron un pacto con él y lo pusieron como su jefe en una ceremonia pública ante Jehová Dios. ¿Por qué es eso importante? Ante Jehová Dios. ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos estudiando el libro de Jueces? Habían ocasiones que el pueblo hacían cosas sin la aprobación de Dios y pues no les iba muy bien, ¿verdad? Y se equivocaron por no consultar con Dios. La idea de que ellos estaban haciendo esa ceremonia pública ante los ojos de Dios es buscar la aprobación de Dios y Dios le estaba dando esa aprobación. ¿Okay? Y eso es lo que estamos mirando. Ahora, y llevaron a cabo esto en una manera pública para que todos pudieran saber que ahora Jefté va a ser nuestro líder, va a ser nuestro jefe en Mizpa. ¿Okay? Y Dios dio esa aprobación. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí en el verso 1 al 11? Para seguir adelante. ¿No? Muy curioso las circunstancias, ¿verdad? Cómo regresamos a lo que hemos llegado a desechar. ¿Nunca en una ocasión ha llegado a hacer eso? Me acuerdo, tenía una Nintendo 3DS, ¿verdad? Agarré mi Nintendo Switch, jugué con mi Nintendo Switch y luego después comencé a mirar los juegos de 3DS y comencé a pensar, man, eso se mira mucho mejor. Vuelvo a lo que había desechado yo y tuve que entregar un poquito de cosas para poder volver porque ya le había regalado ese Nintendo 3DS a mi hermano Job. Tuve que darle mucho a él. Pero, ni modo, ya lo tengo y no lo juego. Oh, man. Vamos a seguir. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere? Luis, ¿qué es lo que has desechado y luego vuelves a él otra vez? Vale, ¿te crees? Anda. Posiblemente también era como el pueblo mejor sintió como un sign of relief, como que tengo que alguien ya viene a ayudarnos, alguien ya tomó ese liderato en juzgar y ayudar al ser. Ahora, piensa en eso. Estaban desesperados. Es como alguien que te tiran adentro de una alberca o el océano y no sabes cómo nadar. ¿Cómo te vas a sentir? Podemos preguntarle al hermano de Luis, Mario, cómo se sintió cuando se estaba ahogando. Pero cuando nosotros
si nos sentimos desesperados, vamos a hacer cualquier cosa. Incluso ir a pedir ayuda con aquellos que incluso quizás podemos haber rechazado o le hemos hecho algún clase de mal o algo así. ¿Okay? Ahora, piensen en esto. ¿Ustedes piensan que el pueblo de Dios, en ese momento que estaban yendo hacia Jefté para pedirle ayuda, ustedes piensan que, estoy bien seguro que va a decir que no, estoy bien seguro? ¿Ustedes piensan que estaban pensando negativamente ellos? No estaba en la mente de ellos, ¿por qué lo desechamos? Ahora lo necesitamos a él, ¿verdad? Quizás estaban pensando eso, no sé. Pero ellos tenían el temor de que, es muy probablemente que va a decir que no nos va a ayudar por causa de que lo que le hemos hecho a él. Muy bien. También es importante, ahorita estoy pensando que quizás pudo haber puesto esto en las aplicaciones también, pero mirando que quizás hay que cuidar nuestras relaciones. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar ayuda de parte de alguien que quizás hemos menospreciado o hemos desechado nosotros. ¿Okay? Vamos a seguir adelante. ¿Alguien más quiere decir algo? Lupita. Se me hace bien interesante la situación. ¿Mande? ¿Cómo va la situación? Ok, sí, sí. Lo que mencionabas ahorita, porque hay un dicho que dice que a veces ten cuidado cuando te sientas arriba, porque la caída va a ser peor. Y se me hace bien increíble que este hombre, pues valiente, era todo lo que ellos necesitaban y no miraban su necesidad, sino lo que querían. Y creo que eso nos pasa mucho a nosotros. Por mucho bueno que sea para nosotros, a veces no lo queremos. Y ya cuando vemos, ¡ay! No debe haber tomado esta decisión, no debe haber hecho eso. El simple hecho cuando ofendes a alguien y pedir perdón, dices, te había guardado en mi boca. Y es bien, ¿qué tan difícil a veces no es? Porque yo aquí lo veo, que él pudo haber dicho sí o pudo haber dicho no, pero todavía les dice, ¿no se acuerdan? O sea, todavía arriba, o sea, de todo on top de lo que les dicen que vienen los ancianos y les dicen, porque necesitamos, siempre sí te necesitamos, ¿no? O sea, sabemos que te necesitamos, pero no lo queremos admitir y ahora sí. ¿Y cómo les contesta? ¿Y qué tanto podemos nosotros cuando alguien nos diga, pero te acuerdas lo que me hiciste? ¿Cómo podemos callar nuestra boca? ¿De verdad lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar? Y arriba de eso todo decir, ok, tú me hiciste, pero ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar. Y es cierto, porque yo no sé, yo pienso que quizás Jefté aquí en esa ocasión, y creo que también nosotros deberíamos de hacer la misma cosa, es de ayudar a los otros a reconocer su error, ¿verdad? Jefté les estaba diciendo, ustedes se equivocaron, yo no tomé esa decisión de salir, yo estaba bien con mi familia me desechó, pero ustedes no me tenían que desechar. Pero el punto es, para poder ayudar a otros en ocasiones tenemos que ayudarlos por medio de ayudarles a reconocer, hey, tú te equivocaste, ¿verdad? ¿Okay? Pero obviamente no cargarlo y estar ahí constantemente picándole a eso, pero sí ayudarles a ver su equivocación para que puedan cambiar, es cierto. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, vamos a seguir adelante, ahora el verso 12 hasta el verso 28. Vamos a mirar a algo bien raro aquí, pero es bien común durante esos tiempos de guerra, ¿verdad? Tratar de esforzar, de llevar a cabo un esfuerzo diplomático para tratar de solucionarlo así de esa manera, para que no haya tanta pérdida de personas. En guerra siempre va a haber pérdida de personas, pero si yo puedo salvar mis personas para poder pelear en otra ocasión, eso es lo que quiero hacer como un líder. ¿Okay? Y eso es lo que llegamos a mirar de parte de Jefté en el verso 12 al 28. Trata de solucionar el problema de una manera diplomática. ¿Okay? Abby, ¿puedes seguir leyendo? Del 12 al 28. Sí. Y envió Jefté mensajeros a los amonitas para que le dijeran, ¿qué hay entre usted y yo que ha venido a mí para pelear contra mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté, porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto desde el Arnón hasta el
Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvela ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, que le dijeron, así dice Jefté, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciéndole, permítanos, le rogamos pasar por su tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consintió, así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab, llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón. Pero no entraron en el territorio de Moab porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo a Israel, permítanos, le rogamos pasar por su tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jaasa y peleó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotaron, y Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Puesto que el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿va usted a poseerla? ¿No posee usted lo que Quemos su Dios le ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros lo poseeremos. Ahora pues, ¿es usted mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón por 300 años, ¿por qué no la recuperó durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Muy bien. Lo que estamos mirando aquí es simplemente mensajeros de un lugar a otro, un lugar a otro, un lugar a otro, tratando de figurar si podemos solucionar esto sin tener que pelear, ¿ok? ¿Qué es lo que harían ustedes en esa situación? ¿Harían la misma cosa e inmediatamente entrarían en guerra contra los amonitas? ¿Y sí? Que se entraran a esa guerra. ¿Cómo fue? ¿Tratarías de solucionar esto tratando de, en una manera, platicar y evitar la guerra? ¿O simplemente entrar No, en la... obviamente tratar de evitar la guerra. Yeah. Pierdes. ¿Quién de aquí trataría de inmediatamente pelear? Luis, ¿por qué? Just tratar de ya solucionar el problema ya. Sí, no vas a entrar y ya. Más entrar en la guerra y ya. Sí, Bueno, ya. pues muy probablemente. ¿Ustedes piensan que Jefté estaba convencido de que quizás había un porcentaje 50-50 que quizás puede convencer al rey de los amonitas para no pelear? ¿Ustedes pensaban que él iba a poder, él tenía en mente de que iba a poder solucionar eso por medio de una manera diplomática? Danny, tú estás diciendo que no. ¿Por qué no? Pues como dices, siempre hay esa chance de que se puedan meter en guerra. O sea, él estaba aware of that. ¿Alguien más? ¿Cindy? Yo pienso que a lo mejor sabía como que el rey como no iba a hacer agree with it, pero como dijo, might as well just try. Como, Ok. ¿Alguien más? O quizás también en manera de advertencia, ¿no? Porque ya cuando llega al 27, por lo tanto yo no he pecado contra usted, pero usted me está haciendo mal al hacer guerra contra mí, que el Señor el juez juzgue hoy entre los israelitas, quizás también en cierta manera de advertencia, ¿verdad? Ok,
tú me hiciste guerra, no quisiste entender que Dios juzgue, no te quisiste arrepentir, ¿verdad?, de lo que estás haciendo, no quisiste hacerte hacia atrás. Nomás, ahí van las consecuencias. quizás por ese lado también, dándole oportunidad también a los amonitas, no sé, quizás. Y también, ¿qué es lo que hemos mirado a través de la conquista y hasta esos momentos en ocasiones? Ya se escucha la fama. Este pueblo no es cualquier pueblo, es un pueblo que es liderado no por hombres, sino por Dios. ¿Ok? Sálvate, porque si no quieres cambiar, te vamos a destruir. Y eso es seguro porque tenemos a Dios a nuestro lado, ¿verdad? Yo no sé, es algo interesante de tratar de figurar. Yo pienso que quizás él nunca hubiera hecho eso si no tuviera en mente de que quizás hay una posibilidad de que tú puedes cambiar. Para de hacer esto, te vamos a destruir. Okay. Simplemente eso, ¿verdad? Pero, en vez de entrar rápidamente en batalla con los amonitas, Jefté envió mensajeros diplomáticos a Amón buscando una solución pacífica en ese conflicto, porque era un gran conflicto, ¿ok? Y él pregunta, ¿qué hay entre tú y yo para que vengas a hacer guerra en mi tierra? Si notan eso, Jefté está diciendo, en mi tierra. ¿De quién era la tierra? De los israelitas, ¿ok? De los israelitas. Y luego después los amonitas respondieron acusando a los israelitas que ellos habían tomado la tierra de los amonitas cuando salieron de Egipto, y los amonitas simplemente la estaban tomando de nuevo. Era de nosotros desde un principio. Y lo que llegamos a mirar, muchos ejemplos que da Jefté, demostrando, según la historia, ustedes nunca tuvieron posesión de esa tierra. Y puse una mapa aquí. Yeah. Y la tierra que está bajo consideración es aquí. A ver. Aquí está Jaboc, ¿ok? Desde Jaboc, ¿dónde está? Arnón. Ok, ahí está el río Arnón. Y estamos considerando toda esta tierra aquí, que está bajo aquí, toda esa tierra aquí. So, es un gran pedazo de tierra que se está tomando en consideración, que no es cualquier cosa allí. Y entonces, ahí los amonitas están diciendo, todo esto es de nosotros. Ustedes nos robaron esa tierra, ahora regrésalo. Y por eso estamos entrando en guerra. ¿Qué es lo que llegó a suceder? El rey de Amón, él no escuchó. Y creo que el ejemplo más fuerte, la razón más fuerte que él da, Jefté, para poder decirles, no es tierra de ustedes. Cada una de estas cosas lo podemos mirar desde Éxodo, Deuteronomio y Números, todo lo que se está dando como ejemplo ahí. Okay, cuando salieron de Egipto y luego después estaban por el desierto, todos esos ejemplos se está citando allí, los podemos mirar detalle por detalle. Pero creo que uno de los ejemplos más grandes aquí, y la razón por qué Jefté dice, ustedes están demandando esto, devolver la tierra, y nosotros no hemos hecho nada, ¿verdad? Jefté responde a la demanda del rey de los amonitas de devolver la tierra a ellos con darles varias razones por la cual Israel no les quitó la tierra. Y cada una son razones válidas, pero la que viene siendo la más grande y más importante es en el verso 26. En el verso 26, noten lo que dice. Dice, Israel ha estado habitando 300 años en Hezbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están junto al Arnón. ¿Por qué no las has recuperado en ese tiempo? Y concluye con decir que los amonitas nunca ejerció ninguna
reclamos sobre la tierra en cuestión y tampoco lo habían hecho los moabitas, como ellos estaban diciendo. Y entonces, ya había pasado 300 años que los israelitas estaban habitando en esa tierra. ¿Y por qué no, durante esos 300 años, por qué no habían tratado de recuperarla? Ya había pasado demasiado tiempo. ¿Qué tantas generaciones pasan en 300 años? Pues si cada uno de nosotros quizás llegamos como la edad del hermano Wayne, solamente 3. ¿Verdad? ¿Ah? Pero en ese tiempo no. No, pero sí, ya, en ese tiempo no, ¿verdad? Ahora sé si Jefté está exagerando los 300 años para probar un punto aquí que simplemente ya se ha pasado demasiado tiempo. ¿Por qué están ustedes peleando por una tierra que ustedes saben que no les pertenece? ¿Ok? Ahora, el punto es, yo creo que quizás se está hablando literalmente aquí del tiempo. Porque el lapso de tiempo de jueces hasta llegar a Samuel y comenzar a establecer el reino con Saúl y todo eso, estamos mirando aproximadamente el tiempo de jueces como unos 400 años, ¿okay? Que cubre aquí la historia bíblica. No creo que está exagerando, pero sea si lo está haciendo o no, el punto es que ya se había pasado demasiado tiempo, Israel ya estaba allí. Israel no le puede quitar a algo que ya se ha pasado demasiado tiempo. Ellos ya estaban ahí por mucho tiempo. Así que en realidad los israelitas no habían pecado en contra de los amonitas, más bien ellos habían pecado contra Israel provocando guerra por una tierra que no era de ellos. El fin de este esfuerzo diplomático simplemente era un fracaso total. Vamos a guerra. ¿Okay? Vamos a guerra. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿Seguir adelante? Muy bien. Terminamos aquí. Verso 29 al 40. Y llegamos a mirar un voto bien curioso de parte de Jefté y la victoria sobre los amonitas. Verso 29 al 40. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel-Keramim. Y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Al verla, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté el Galadita. Una triste historia. ¿Ok? En Hebreos capítulo 11 y el verso 32 habla de Jefté como un hombre de gran fe. Eso no lo podemos quitar. Él era un hombre de gran fe en Dios. ¿Ok? E incluso haciendo un voto así, también creo que expresa un poco su fe en Dios, de que él quería que Dios le ayudara a ganar la batalla en contra de los amonitas. Ahora, esta clase de voto no era
normal. ¿Ok? Y miramos, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté ayudándole a salir victorioso en la batalla. Pero antes de ir a la batalla, Jefté hizo un voto con Jehová Dios. Es muy probablemente que este voto que él hizo, notamos en el verso 30 y 31, Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si de veras entregas en mi mano los hijos de Amón, noten, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz a los hijos de Amón, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pensaba Dios de sacrificios humanos? ¿Ok? Eso era un gran no. ¿Quién hacía sacrificios humanos? ¿Quién llevaba a cabo sacrificios humanos? El pueblo de Dios no. Los pueblos paganos. ¿Ok? ¿Qué es lo que...? Yarel? Aquí en mi versión dice que como ofrenda quemada, meaning like they burn her, or como... ¿Oh, sí? Holocaustos implica un sacrificio donde llegan a quemar los animales, ¿verdad? El sacrificio a Dios, holocausto. ¿Es sí o es Sí. no? Sí y sí. ¿Mande? ¿Es sí o es no? Porque aquí me sale, cuando yo vuelva en paz de las amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. O lo ofreceré. ¿Cómo? Léelo otra vez. Dice, todo el versículo 31. Ok. Sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. O lo ofreceré como holocausto. Será el Señor, coma, o lo ofreceré como holocausto. Ok. Muy bien. Ahora, y he mirado un poco acerca de esto. Muchas veces lo que queremos tratar de hacer es cubrir una circunstancia para tratar de sostener la moralidad de toda esta historia. Porque al final de la historia, ¿qué es lo que llegamos a mirar? Al final, ¿por qué es que Jefté se llegó de llenar de amargura cuando vio a su hija salir? ¿Verdad? Hay algunos comentaristas que tratan de decir, Jefté allá en Hebreos capítulo 11 dice que él era un hombre de fe y todo eso. Es cierto. Él demostró fe en Jehová Dios para poder ir con él, para poder pelear y vencer a los amonitas. Y sí lo hizo. Pero el problema aquí es tratar de cubrir la moralidad de las escrituras. El Espíritu Santo revela lo bueno y lo malo aquí. Jefté no era un hombre perfecto, aunque era un hombre de fe. Abraham no era un hombre perfecto, aunque era un hombre de fe. ¿Ok? Ahora, cuando miramos que Jefté mira a su hija, la primera persona, ¿qué es lo que se expresa? ¿Cómo se expresa? Dolor, ¿verdad? Sufrimiento, angustia en su corazón, porque él no estaba esperando que su hija saliera. Quizás, es muy probablemente que quizás él estaba esperando un animal o un ciervo o algo así, pero los animales que salen fuera a recibirlos, ¿qué es lo que son? Quizás normalmente perros, ¿verdad? Gatos no, corderos mucho menos. Esos no eran animales que buscaban a sus dueños, ¿verdad? Pero el punto es, ¿Jehová Dios aceptaba un sacrificio de un animal impuro? Tampoco. ¿Okay? Entonces, cuando miramos eso, Jefté se llenó de angustia en su corazón porque él no pensaba en su hija. Y tratan de decir comentaristas para tratar de cubrir esa moralidad, ese punto moral aquí, decir que Jefté dio a su hija como Ana dio a Samuel a servicio a Dios. No, él la sacrificó, él la mató. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo aquí. No podemos cambiar eso. Aunque traductores traductores de diferentes versiones tratan de insertar ese punto moral aquí. No. El hebreo está expresando aquí que él la ofreció en holocausto.
no hay una opción de dársela a Jehová o ofrecerla en holocausto. Está hablando de un sacrificio que se llevó a cabo aquí. ¿Okay? Y eso es lo bueno y lo malo de todas las historias. Gedeón, lo bueno y lo malo, ¿verdad? También, él encaminó al pueblo a la idolatría aquí. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok, rápidamente vamos a terminar. Yanira, habías levantado la mano. No, es que pensé, pues, ¿quién esperaba que saliera de su casa? O sea, era su esposa o su hija. ¿Ya? Quizás su esposa, yo no sé. Y no tenía cierto. Mira, pero el punto es, ¿quién iba a hacer esa clase de voto? Y ahorita miramos algo en las aplicaciones en cuanto a eso, pero el punto es, Dios no recibe cualquier clase de sacrificio, no un perro o asno como quizás pudo haber tenido Jefté. Por lo tanto, yo pienso lo que lo llevó a hacer esta clase de voto era la influencia pagana. Así como esa influencia pagana llevó a Gedeón a hacer un efod de oro que encaminó al pueblo de Dios a la idolatría. Y estamos mirando eso repetidamente. La influencia es grande aquí, en la tierra prometida. Por eso, cada vez el pueblo de Dios está regresando a la idolatría, Ese es el problema. Y hombres grandes de fe también fueron influidos. Y eso no lo podemos cambiar. Okay. No me gustaría que terminara la historia así, pero él sacrificó a su hija. Okay. Y eso es lo que sucedió. Ganaron la batalla y al regresar de su casa, su hija la recibió y él se llenó de mucha angustia porque Dios toma en serio los votos también. Y él entendió eso. Jefté llegó a cumplir con su voto a Jehová, por lo tanto llegamos a mirar un fin horrible de esta historia. ¿Okay? Lo cual llega a provocar lo que sucede ahora, una guerra entre Galaad y Efraín. Pero eso es la siguiente semana. Vamos a mirar unas aplicaciones aquí. ¿Okay? Primeramente, piensa bien las cosas antes de hablar. ¿Ustedes piensan que Jefté pensó bien las cosas antes de entrar en voto con Jehová Dios? Quizás nomás estaba esperando que Dios me va a ayudar, Dios me va a apoyar, Dios va a hacer todo esto. Quiero la ayuda de Dios. Y él comenzó a hablar y decir, cualquiera que me venga, cualquiera está implicando una persona. ¿Okay? Y él está diciendo, que cualquiera que me venga y me recibe a él o ella, lo voy a ofrecer en el holocausto. En ocasiones podemos ser muy rápidos para hablar y decir cosas que nos comprometen sin en realidad pensarlas bien. Piensa bien las cosas. Y por causa de esto nos metemos en graves problemas como este caso. ¿Qué tan difícil sería de simplemente piensa y luego habla si es necesario? ¿Qué tan difícil es eso? Obviamente es un poco difícil, ¿verdad? Para nosotros y también para Jefté. Puede ser. Haciendo esto nos salvará de muchos dolores si paramos, pensamos y hablamos si es necesario. ¿Okay? Piensa bien las cosas antes de hablar. La segunda cosa es la falta de conocimiento conduce a malas decisiones. Oseas dijo en Oseas 4:6, mi pueblo será destruido porque carece conocimiento. ¿Okay? Jefté no tenía que perder su hija. Si hubiera tenido él su hija y también esos ancianos que fueron y le estaban pidiendo ayuda, si hubieran tenido conocimiento de la verdad, e incluso también los sacerdotes no estaban ausentes aquí. Porque la misma ley da un remedio para esta situación específica. En Levíticos capítulo 27 y el verso 1 al 8 habla acerca de un precio que se podía pagar para librar a cualquier persona de tales casos. Pero, ¿qué sucede?
Si yo no leo, si yo no entiendo, si yo no estudio, ¿qué es lo que sucede? Tomamos decisiones o actuamos sin en realidad entender que hay libertad. Y ese era el problema aquí. Levítico claramente hablaba en cuanto a esa decisión. Y se tenía que pagar creo que era 30 ciclos de plata. Y él pudo haber pagado eso para librar a su hijo de este voto. Pero sí notan qué es lo que sucede cuando nos falta conocimiento de la verdad. Pero por causa de causa que no hubo conocimiento en ellos, una muchacha inocente murió. ¿Okay? La falta de conocimiento nos lleva a uno a tomar malas decisiones, que nos lleva a tomar malas acciones. Lo que atribuyó a la falta de conocimiento era la nueva generación que no conocía a Dios, que se había levantado en capítulo 2 y el verso 10. Ese es el problema. Nueva generación, no quiere nada que ver con Dios, pues situaciones así van a suceder. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder con nuestra generación y las que siguen? Falta de conocimiento nos va a llevar a cosas así. Atrocidades que se pueden cometer delante de Jehová Dios. La tercera cosa es, incluso las grandes figuras de la Biblia de fe fracasan. ¿Okay? Ellos fracasan también. No son perfectos, no son perfectos. Jefté fue un hombre de gran fe. Hebreos 11:32 lo tiene esa lista de héroes de la fe. Pero eso no quiere decir que eran perfectos. Estamos mirando eso en la serie Predicando a través de Génesis. Abraham fue muy lejos de ser perfecto. Se equivocó muchas veces en su vida. Eso nos debe de servir a nosotros como un gran ejemplo de que nuestra fe siempre debe estar puesta en Dios y no en los hombres. ¿Okay? En Dios y no en los hombres. Puede ser que hay hombres de gran fe, mujeres de gran fe entre nosotros, pero no mires a ellos en una dependencia total. Ese es el problema. Que muchas veces dependemos ponemos nuestra fe en el hombre y no en Dios. Dios nunca se equivoca, por lo tanto nuestra fe puede estar firme incluso cuando nosotros mismos nos equivocamos. Y podemos sostenernos. Pero ¿qué pasa si nuestra fe está puesta en un hombre o un predicador? Una mujer de gran fe. Y si ellos llegan a fracasar, ¿cómo está tu fe? He mirado eso en muchas ocasiones, hombres y mujeres que tienen gran influencia en la iglesia y luego después se apartan o cometen graves errores y todos los seguidores de ellos también fracasan y ya no nos encontramos más en la iglesia. Ese es el problema. Hombres, grandes figuras de fe pueden fracasar. Y eso nos enseña a nosotros depender más en Dios. Pon tu vista en Dios, no en los hombres. Y la última cosa es cómo es nuestra fe en Dios. ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Si hombres como Jefté tenían gran fe en Dios, porque sí lo tenían, y aún se equivocaron, ¿qué nos dice sobre nuestra fe en Dios? Si nuestra fe ni aún es suficientemente fuerte para temer en Dios en ocasiones. Quizás nos podemos dormir en las reuniones o no le damos una adoración completa levantándonos una y otra vez. Quizás somos muy indiferentes hacia las cosas de Dios. No estudiamos ni leemos. ¿Qué nos dice de nuestra fe en Dios? Jefté sacrificó a su hija y nosotros, ¿qué llegamos a hacer en contra de Dios? ¿Sí? ¿Somos tan diferentes que Jefté? ¿Que nos equivocamos? O quizás nos ocupamos aún más, o somos más peores que Jefté. Piensen en eso. Quizás nuestra fe no está tan fuerte como pensamos. Jefté hizo grandes cosas para Dios y se equivocó.
¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para Dios en comparación con Jefté? Y nosotros nos equivocamos quizás por cosas muchos más inferiores que Jefté. Piensa en tu fe en Dios cuando miramos también este ejemplo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Muy bien, vamos a ser despedidos y los miramos el siguiente domingo hablando del capítulo 12. Ya casi vamos a terminar el libro. ¿Okay? Ya casi nos estamos llegando a ese punto. Gracias por su atención.